Conéctate en este día para estudiar el repaso de la lección. Feliz sábado para todos, que el Todopoderoso les bendiga. En este momento vamos a hacer el repaso de la lección número 7 y se llama compartir la palabra. No podemos alcanzar almas para Cristo si nosotros, primero, no vivimos la palabra de Dios. Y segundo, el único que tiene poder para traer las personas a los pies de Jesús se llama el Espíritu Santo a través de lo poderoso que es la palabra de Dios. Antes de empezar el repaso de la lección número 7, lo vamos a hacer con una oración. Oremos. Padre Santo y poderoso Dios, te damos gracias, Señor, en este momento, porque tú eres un Dios maravilloso. Te pedimos, oh Señor, que en esta hora tú nos acompañes y acompañes a cada una de las personas que nos escuchan desde sus hogares. Te pedimos, oh Señor, que el Espíritu Santo se manifieste y que podamos hacer tu obra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Compartir la palabra. El versículo de memoria lo encontramos en Isaías, capítulo 55, versículo 11. Y a la letra dice: Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y prosperará en aquello para que la envíe. Cuando sales a predicar, debes tener bien en claro que sales a hablarles a otros de Cristo Jesús. Todo lo que sabemos de Jesús, lo que hemos aprendido de la palabra de Dios, en ella encontramos todo el plan de salvación. Encuentras la vida perfecta que Jesús vivió por nosotros y la muerte que Jesús pagó por nosotros para que tuvieras tú y yo vida y vida en abundancia. De igual forma te dejó el Espíritu Santo como tu compañero, como tu guía, para que te guíe a toda verdad y ya con el poder del Espíritu Santo compartir el mensaje que a ti te transformó. La Biblia contiene la revelación más clara y precisa del plan de salvación. Dedica tiempo a su lectura, escudriñala. En ella encontrarás el poder de Dios para que transforme tu vida y escudriñando diariamente con la ayuda de Dios. Jesús dijo a los fariseos: y hoy te dice a ti, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. No te descuides perdiendo el tiempo en el WhatsApp chateando con tus amigos, en la televisión viendo los programas televisivos que entretienen y lo que traen es deformar el carácter y traer inmoralidad al ser humano. Dedica el tiempo no a leer el horóscopo, no leas lo que a ti te gusta, no hagas compartir haciendo juegos de azar, compartiendo el baloto. Concéntrate en el estudio de la Biblia, a ver qué profecía se está cumpliendo y cuáles están sin cumplirse. Comparte la palabra con otros, no para demostrar que tienes mucho conocimiento o que sabes manejarla con facilidad o que sabes muchos textos de memoria que tienes guardados en tu disco duro. Más bien, deja que el Espíritu Santo haga una transformación en ti y así con el poder de tu palabra puedes ganar almas para el reino de los cielos. El Espíritu Santo trabaja diariamente en cada ser humano. Pidámosle a Dios que nos muestre dónde está trabajando para llevar el mensaje de salvación. La única responsabilidad tuya es llevar la palabra al oído del pecador. El trabajo del Espíritu Santo es llevarla al corazón y permitir que el pecador se arrepiente y entregue su vida a Cristo Jesús. A veces las limitaciones solo están en nosotros. Nosotros a veces somos perezosos. Pensamos que Dios ya dejó de ser poderoso. Dios nunca ha perdido su poder. El mismo Dios del pasado es el mismo Dios de hoy día. Hay un sinnúmero de personas esperando por ti. No te detengas. Ellos desean saber lo que ya tú sabes, lo que ya tú conoces. Así que ve al encuentro con ellos para que puedan recibir al Señor. Cuando el Espíritu Santo te dice que vayas y compartas el mensaje, escucha esa voz y obedécela, ya que Él empezó una obra maravillosa en la persona que quiere escuchar el mensaje de salvación. Satanás ha dedicado a lo largo de la historia impedir la proclamación del mensaje de salvación.
Pero Dios ha obrado sabiamente para permitir que la obra del mensaje avance. Dios hizo de la Biblia un libro de instrucción para que fuera estudiada en todos los tiempos. Dios la inspiró para que el hombre esté en comunión con su Creador. Es un medio de comunicación entre Dios y el hombre. Abre tu corazón y el Espíritu Santo entrará a darte vida y floreceremos en la gracia de Dios. Dios diseñó símbolos en la palabra de Dios. Leamos Salmo 119, versículo 105, y a la letra dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Aquí encontramos un símbolo, es la lámpara. La palabra de Dios ilumina el camino para que los creyentes puedan caminar seguros en las tinieblas espirituales de este mundo. El que tiene esta luz tiene una gran bendición para ser guiado. No tienes razón para tropezar aunque estés acosado por el mal. Este símbolo describe una de las funciones principales de la Biblia. Cuando visitas a alguien y abres la palabra de Dios y al mismo tiempo lees un versículo de esta, está llevando luz a esa persona. Jesús es la luz del mundo. Donde Él llega, las tinieblas desaparecen. Muchas personas me preguntan, ¿cómo hago para que me vaya bien en la vida? ¿Será que me están haciendo algún mal? Yo les respondo, con el solo hecho de buscar a Jesús y permitir que Él entre a tu corazón, no hay diablo que te pueda perturbar. Inmediatamente sale de tu vida y si Él que Él estaba. Hay otro grupo que no han entendido de manera correcta los temas de la Biblia. Te digo en esta mañana, si vas con una mente abierta y sin prejuicios, la luz del Espíritu Santo brillará en ti. En Jeremías capítulo 23, versículo 29, dice la palabra de Dios: no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. El poder de la palabra de Dios consume la escoria del pecado en tu vida. Además, por muy duro que sea nuestro corazón, lo pone sensible a la voz del Espíritu Santo. Lees la Biblia y te das cuenta que tú no la estás estudiando. Ella te estudia tu vida y te dice qué está mal y qué debes corregir. La tarea principal de la palabra es sacar todo aquello que nos separa de nuestro Creador, como el orgullo y el egoísmo. Otro símbolo que usa Dios en su palabra es el fuego. Cuando la palabra del Señor es pronunciada, destruye lo malo, purifica lo bueno y consume como paja las palabras de los falsos profetas. Jesús manifestó ser el pan de vida. Para mí es el símbolo más importante de la palabra escrita. Jesús dijo: yo soy el pan. Ahora Jesús claramente declara de sí mismo que es el pan celestial del cual ha estado hablando. 3 veces en este discurso, es decir, en Juan capítulo 6, repite esta declaración referente a sí mismo. Jesús quiere dejar marcado este símbolo en la mente de los oyentes. El que a mí viene claramente es paralelo con el que en mí cree, pues solo se puede venir a Cristo por fe. Debes entender que al venir a Cristo y creer en Cristo, ambos actos son obra de Dios. El pan físico, ese pan que te gusta comer en las mañanas, es un alimento esencial en la alimentación diaria por su aporte en nutrientes, hidratos de carbono, almidón, proteínas de origen vegetal, minerales y otras vitaminas. Pero el pan espiritual es mucho más indispensable. Si lo consumes diariamente, te proporcionará salud espiritual, vida eterna, porque este pan satisface el hambre del alma. Si te aferras a las promesas de Dios, te darán paz interior, deseas ser guiado y seguir adelante, ganas de vivir y esperanza para avanzar en momentos difíciles. Jesús de igual forma presentó a los discípulos la parábola de las 10 vírgenes, en la cual ilustra la condición de la iglesia antes de la segunda venida. En ella encontramos 2 clases de personas que profesan esperar a su Salvador. Son vírgenes o se les llama de esta manera por su fe pura. La Biblia representa la palabra de Dios. El aceite simboliza el Espíritu Santo. Jesús siempre se ha preocupado en todos los tiempos por compartir su palabra, porque tiene el poder de germinar, es decir, la palabra tiene vida porque en ella se encuentra la vida de Dios. Dios está haciendo una obra maravillosa por medio de su palabra, pulir nuestros caracteres. Dios creó las cosas que se ven por medio del poder de su palabra.
Todo lo creado obedece a Dios. Las cosas naturales son creación divina. Producen sus frutos por voluntad de Dios. Dios guía los planetas de forma ordenada. La tierra gira por el poder de Dios. La naturaleza muestra el poder de Dios. Dios formó las montañas con su poder. Dirige cada montaña al curso del sol. Deja que ese mismo poder dirija tu vida. El Salmo 33, versículos 6 y 9, dice la palabra de Dios. Por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Dios nunca dejó la creación ni a sus criaturas abandonadas como muchos piensan. Él se encarga de mantenerla y sustentarla. Jehová dijo y fue hecho. O simplemente Él la habló y fue. O aún mejor, Él la habló y llegó a ser. Se señala a Dios como el creador. La palabra de Dios es viva. Además, la palabra de Dios es una palabra creadora. Es tan poderosa que Dios pronuncia y las cosas se hacen. Dios habló y existió la luz. Volvió a hablar y existió el cielo. Siguió hablando y existieron los árboles. Volvió a hablar y existió el sol, la luna y las estrellas. Todo fue creado por la palabra de Dios. Dios en su omnipotencia tiene la facultad de crear de la nada. Si tú lees la palabra de Dios con la ayuda del Espíritu Santo, que fue un agente activo en la creación, también entenderás la poderoso que es la misma palabra escrita porque Él la inspiró. El Espíritu Santo está presente cuando lees la Biblia y también cuando la compartes con otros. Si crees en la palabra escrita de Dios y en sus promesas, vivirás tranquilo en esta tierra, porque Dios te brinda seguridad en momentos de crisis. Cuando estás con Cristo, la crisis no existe. Solo existe en momentos difíciles, pero si la fe es audaz, Dios te sacará vencedor de todas ellas. A medida que vas compartiendo esas promesas, la gente creerá en ellas y tú aprendes a vivir plenamente en Dios. Si estudiamos diligentemente las Escrituras, encontrarás muchos beneficios. Si estudias la Biblia, te mantiene alejado del pecado, te ayuda a aliviar tus cargas, te traerá gozo, te hará sabio. La Biblia te trae paz, la Biblia te lleva de vuelta a Dios. Ama la verdad, vive la verdad, defiende la verdad. Si no hablamos la verdad, traicionamos a Dios. Si conocemos la Escritura desde nuestra niñez, si crecimos en un ambiente espiritual, formarás hijos con carácter fuerte, sanos y en tendencia hacia el bien. Los hijos crecen sin falsos conceptos. La palabra de Dios debe ser la norma que rige a la humanidad. Eduquemos a las personas con la palabra de Dios. Las instrucciones bíblicas ejercen una influencia moral en el carácter. Lo más valioso es compartir la palabra con la capacidad que Dios te ha dado de transmitir un mensaje puro y verdadero. Conviértete en morada del Espíritu Santo. En 2 Corintios capítulo 3, versículo 18, dice la palabra de Dios. Pablo habla de mirar como en un espejo, eso es contemplar un reflejo. La idea principal es ser transformado a la semejanza de Cristo. Es el resultado lógico de contemplarlo y no de reflejarlo. Pero también es cierto que nuestras vidas son como espejos que reciben la luz de Cristo y las reflejan a otros. Así como el rostro de Moisés reflejaba la gloria de Dios en el Sinaí, así también nuestras vidas siempre deben reflejar la gloria del Señor que brilla en el rostro del Salvador para un mundo perdido. Los cristianos tienen el privilegio de contemplar la plenitud de esa gloria. En el monte Sinaí solo Moisés recibió la revelación procedente de Dios sin tener un velo sobre su rostro. Ahora todos podemos acercarnos a Dios tan efectivamente como lo hizo Moisés y mantener una íntima comunión con el Señor. Somos transformados, literalmente estamos siendo transformados. El plan de la redención tiene el propósito de restaurar la imagen de Dios en el hombre. La transformación que se produce contemplando solamente a Cristo Jesús. La contemplación de la imagen de Cristo actúa sobre la naturaleza moral y espiritual en la misma forma en que la presencia de Dios actuó sobre el rostro de Moisés. El cristiano más humilde
que constantemente contempla a Cristo como su Redentor, refleja en su propia vida algo de la gloria de Cristo. Si fielmente continúa haciendo, si tú continúas con ira de la gloria en gloria, irás de gloria en gloria. En su experiencia cristiana personal, irás de gloria en gloria a la semejanza de Cristo Jesús. Esta transformación es progresiva. Va de un estado de gloria a otro. Nuestra semejanza espiritual con Cristo se produce por medio de su gloria y da como resultado el reflejo de una gloria semejante a la de Él. La transformación espiritual que proviene de Cristo solo tiene lugar mediante la acción del Espíritu Santo, que al tener acceso al corazón renueva, santifica y glorifica la naturaleza y la recrea a la semejanza de la perfecta vida de Cristo. En 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16 encontramos beneficios adicionales que vienen de la palabra de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Para el apóstol la palabra de Dios revela la verdad y saca a la luz el error. Nos dice cómo debemos vivir, nos muestra el pecado, nos corrige nuestros pensamientos y te dice que vivas impartiendo justicia. Muestra la justicia de Cristo para que vivas en ella. No compartas de la palabra lo que tú piensas de ella o tus propios conceptos. Transmítelas a otros el verdadero carácter de Dios, su gran amor hacia la raza humana. Si eres cristiano, mira hacia atrás y te darás cuenta cómo te ha bendecido Dios en el presente. No te quedes con esa bendición tú solo. Sal a compartir con aquellos que están exentos de la bendición que tú estás disfrutando, el tierno amor de Dios. Debemos traer la palabra de Dios a nuestras vidas. Cristo hizo todo lo posible para que seamos salvos y tengamos paz. Lo único que debes hacer es mantener los ojos fijos en el Salvador y confiar en su poder. Así tendrás seguridad en tu vida. En Efesios capítulo 3 versículo 20 dice la palabra de Dios: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, la alabanza a Dios surge espontáneamente del corazón convertido. Pablo frecuentemente realza el poder de Dios que ejecuta todo lo que se ha propuesto a cumplir porque él está seguro del poder de Dios. El cristiano solo tiene que aferrarse a las promesas de Dios. Pidamos para nosotros. Pablo está exaltando el énfasis a la idea de la superabundancia de la gracia y dadivosidad de Dios. Hay recursos de poder espiritual a nuestra disposición que sobrepasan nuestra más atrevida imaginación. No los aprovechamos como debiéramos. En la palabra de Dios hay más de 3,000 promesas disponibles para ti y también para mí. Todas estas promesas son compromisos que Dios se ha hecho con sus hijos y son para todos aquellos que pidamos con fe. Dios no se reserva nada. Si Dios, lo que más amaba a su Hijo, está dispuesto a otorgarte a ti y a mí el cielo entero. Ya lo demostró en la cruz del Calvario. Y si Dios lo dice es porque tiene el poder para hacerlo. Lo comprobamos en Filipenses capítulo 4 versículo 19. Dice la palabra de Dios: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios no impedirá que llegue ninguna buena dádiva a los justos. Dios proporcionó a Noé y a su familia un medio para salvarse del diluvio. Israel fue sustentado durante los 40 años de su peregrinación por el desierto. Es decir, Dios suplirá plenamente toda necesidad que el cristiano pueda tener. Elías fue alimentado por cuervos en el exilio. La vida de los 3 jóvenes hebreos fue salvada en el terrible horno. Los ángeles de Dios sirven como espíritus administradores para atender las necesidades de los que serán herederos de la salvación. En los últimos días, inmediatamente antes del retorno de Cristo, cuando las condiciones sean aflictivas, el pan y el agua serán seguros para el pueblo de Dios. Creo en esa maravillosa promesa que es para ti y también para mí. Ninguno que sirva al Señor tiene por qué temer que Él lo dejará desamparado. Los que buscan primeramente el reino de Dios y su justicia
Recibirán por añadidura todas las cosas que necesitan. Dios tiene riquezas. Esas riquezas son ilimitadas. La cuenta de ahorros de Dios nunca está sin fondo. Lo único que necesitas para ser acreedor a la cuenta de ahorros de Dios es no cometer los errores del pueblo de antaño. En Hebreos capítulo 4, versículo 2, dice la palabra de Dios: porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Nosotros hemos sido evangelizados como ellos también lo fueron. En los tiempos del Antiguo Testamento, el evangelio era predicado mediante símbolos y ceremonias, con ritos y sacrificios, pero era el mismo evangelio que poco antes había sido proclamado por Cristo. No les aprovechó si los oyentes, al oír la palabra, no la reciben con fe, no pueden beneficiarse. La efectividad del mensaje personal que dio Cristo también fue limitada por la escasa receptividad de sus oyentes. De Nazaret se dijo: no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Eso lo encontramos en Mateo capítulo 13, versículo 58. Es la falta de fe en lo que Dios puede hacer, lo que hace que no se cumplan sus promesas en nosotros. Una vez que hayas sido evangelizado, no puedes quedarte con esa palabra, debes compartirla con otros. El mensaje de salvación son buenas noticias, hay que compartirlas, no te quedes callado. No perdamos el tiempo con los demás contando nuestras propias experiencias o mostrándoles a nuestros hijos los superhéroes de la televisión. Más bien mostrémosles al mundo la historia de nuestro amante Salvador. En Hechos capítulo 4, versículo 20 dice la palabra de Dios: porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos quedarnos callados como apóstoles de Jesús. Pedro y Juan habían recibido la misión especial de dar testimonio de Jesús. El testimonio de los apóstoles se basaba en sus experiencias personales, las cuales habían disfrutado con Jesús. Muchos años después, tanto Pedro como Juan destacaron en sus epístolas la importancia de haber sido testigos oculares de las verdades que ellos enseñaban. La experiencia íntima de la presencia de Cristo en la vida del cristiano constituye una de las evidencias más convincentes de la realidad práctica de la vida cristiana. Para nosotros, hoy Dios nos dice en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 2 que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Debemos pregonar el mensaje de salvación y es el mensaje de la verdad. El método de Cristo de comunicar la verdad constituye el modelo para cada cristiano. Él se concentraba en la revelación de la verdad y se negaba a malgastar su tiempo discutiendo falsas teorías o refutando a los que les proponían. Jesús destacaba los deberes prácticos relacionados con la experiencia diaria de sus oyentes. Anhelaba que los seres humanos fueran fortalecidos para cumplir los deberes cotidianos. Por lo tanto, no predicaba doctrinas caprichosas o suposiciones sensacionales con el propósito de complacer la curiosidad o de incrementar su prestigio personal ante la turba voluble. De la misma manera, los ministros no deben incluir tradiciones y opiniones humanas en sus sermones, pues solo la palabra es eficaz para hacer frente a las necesidades de seres humanos debilitados por el pecado. Los relatos agradables que solo atraen la atención y mueven a la risa son incompatibles con la solemne responsabilidad de un ministro que profesa representar a Cristo. La frase "que prediques la palabra" tácticamente sugiere el propósito de ayudar a hombres y a mujeres a hacer frente a las tentaciones y a resolver los problemas de la vida cotidiana. Esta orden elimina toda la liviandad, todas las interpretaciones caprichosas basadas en exégesis inexactas. El Espíritu Santo cooperará con los esfuerzos del ministro únicamente cuando comunica la verdad. El ministro, como un heraldo de Dios, solo debe predicar la palabra. De lo contrario, es un impostor.
Cuando los ministros cumplen su misión como los eslabones vivientes entre la infinita suficiencia de Dios y las necesidades de los hombres, sus mensajes consisten únicamente en el pan de vida puro. Sus sermones serán de tal naturaleza que sus oyentes no solo quedan complacidos con la presentación, sino también constreñidos a recordar los principios de verdad que han sido presentados. La palabra genuina fomentará nuevos hábitos y creará nuevas inspiraciones y esperanzas. Debe predicarse a tiempo y fuera de tiempo, es decir, en todo momento, aunque no sea conveniente. El cristiano no tiene horario, debe estar listo en cualquier momento a instar, a reprender y también a consolar. Cada ser humano debe ser amonestado por sus pecados, pero la amonestación tiene que basarse en la evidencia irrefutable derivada de la palabra de Dios. En todo su testimonio debes tener en cuenta 3 principios. Primero, lo que decimos. Segundo, cómo lo decimos. Y tercero, cuándo lo decimos. Les habló Flavio Martínez. Que la paz de Dios les acompañe en este día.